aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como al sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se os concederá. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Santa Brígida, una de las copatronas, los copatronos de Europa. Una mujer nacida en Suecia y muerta en Roma, casada con un noble sueco, madre de 8 hijos, viuda y después fundadora de una orden religiosa que sobrevivió incluso en Suecia a la gran tormenta de la Reforma protestante. La patrona de Europa, una de ellas, por ejemplo, Santa Edith Stein, es otra, por supuesto, San Benito. Una patrona que nos habla de la necesidad de volver a nuestras raíces. Por supuesto que las raíces de Europa no son solo el cristianismo. Europa existía antes de que nuestro Señor naciera en Belén de Judá, antes de que San Pablo y San Pedro y los otros apóstoles evangelizaran aquel mundo romano. Claro, mucho antes habían estado ya transmitiendo sus enseñanzas los grandes filósofos griegos y, por supuesto, además había otro tipo de sabiduría que no solamente procedía de los filósofos griegos. Pero la Europa que conocemos es la Europa cristiana. Es decir, la Europa cristiana fue la que produjo la Europa que conocemos o que conocíamos, porque ahora es ciertamente muy distinta. Y esta reflexión, esta vuelta a los orígenes, este volver a las raíces para no ser desarraigados como un árbol por una poderosa tormenta, esta reflexión vale no solo para Europa. En Latinoamérica, en Norteamérica, en África, en Asia, hay una cultura previa a la llegada del cristianismo. Pero el cristianismo se introduce allí, purifica, enriquece. Lo que había de bueno no solamente lo deja, sino que lo mejora, porque también en estos sitios, en Europa o en América, en Asia, en África, había cosas buenas. San Pablo lo dice, los semina verbi, las semillas del verbo, pero lo purifica de lo malo, lo enriquece, lo lleva a su plenitud. Tenemos que volver la mirada a nuestras raíces. Repito, hoy en la fiesta de una de las patronas de Europa. San Juan Pablo II decía desde Santiago de Compostela, en aquella memorable Jornada Mundial de la Juventud que se celebró allí en la capital del apóstol, decía: Europa, sé tú misma, sé tú misma. Repito, y esta frase dirigida a Europa vale para cualquier sitio. Sé tú mismo, vuelve a tus raíces. Dicen que un pueblo que no conoce su historia, que ha olvidado su historia, está condenado a repetirla. Es decir, está condenado a repetir los errores, porque al no conocerlos no sabe cómo se pueden evitar. Vivimos en un tiempo tan difícil en Europa, de una manera quizá más intensa que en otros sitios, con una secularización atroz, con una desbandada de la gente de las iglesias, con una práctica religiosa
bajísima en muchas ciudades del centro, del norte de Europa, hoy van más a su templo, por ejemplo, la mezquita, van más a la mezquita musulmanes que cristianos, católicos o protestantes, a las iglesias. Hoy en muchos países de Europa la religión más practicada es el Islam. No digo que sean la mayoría en esos países, que sigue siendo nominalmente católica o luterana o anglicana. Digo que los que van, los que practican, los que van a su templo, en el caso de los musulmanes la mezquita, son más que los cristianos que van a sus iglesias. Sobre otro tipo de raíz no se puede construir, o por lo menos, si se construye, no será ni mucho menos el mismo resultado. Repito, y esto que digo para Europa vale para cualquier país y para cualquier continente. Mira tu historia, mira tu pasado, saca lo mejor que hay ahí. Ninguna duda de que también hubo cosas malas, ninguna. Hay que pedir perdón por lo malo siempre. Y hay que darle gracias a Dios por lo bueno. Y de eso bueno, sacar siempre la fuerza y lo mejor para intentar que, adaptándolo a las nuevas circunstancias, se produzca de nuevo un reverdecer, unos frutos distintos. Volver al cristianismo, sin olvidar, repito, otras cosas. Por ejemplo, la gran aportación griega, la razón, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la libertad. Volver a lo esencial es lo que hoy tenemos que hacer en Europa, en América, en cualquier país, también en nuestras familias. Fijémonos en lo positivo que tenemos, miremos lo bueno, descartemos lo malo, no lo apoyemos y sobre lo bueno demos gracias a Dios para intentar construir un futuro mejor. Que Santa Brígida, patrona de Europa, ruegue, interceda por nosotros, que así sea.